Buenos días, estimados hermanos. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Es un gusto, un placer para mí estar con ustedes. Primeramente, agradecer al hermano José por la invitación que me hizo para compartir con ustedes en esta mañana la palabra de Dios. Y sobre todas las cosas, ¿verdad? A Dios Todopoderoso que me permitió estar con ustedes para poder compartir un poco de su palabra. Como ustedes pueden ver, estamos tratando técnicamente de que se pueda presentar en la pantalla el tema que vamos a ver, porque es muy importante que ustedes puedan observar algunas gráficas y unos textos que vamos a presentar para poder entender un poco el mensaje que considero yo es importante que nosotros podamos tener presente más ahora en este tiempo en que estamos viviendo, tiempos realmente que han sido establecidos por Dios e importantes proféticamente hablando. En esta ocasión entonces vamos a ir a la presentación del día de hoy y quiero llevarlos, que vayamos a la palabra de Dios. Busquemos en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Vamos a buscar en el versículo número 11 y 12. Vamos a repetir la lectura bíblica para que nos podamos profundizar en la palabra de Dios en esta ocasión. Cuando todos lo tengan, digan amén. Dice la palabra de Dios: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí vamos a encontrar dos palabras muy importantes, que dice que el enemigo de Dios está airado como nunca antes en la historia, con grande ira. Y la segunda palabra, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Cómo nosotros podemos descifrar en la palabra de Dios cuánto realmente podría ser ese poco tiempo? ¿Cuándo realmente se cumplieron estos textos bíblicos? Si nosotros leemos un poquito para atrás, nos vamos a dar cuenta que está hablando de una lucha que hubo en el cielo, pero que realmente está ocurriendo algo sorprendente cuando Cristo murió en la cruz. Si nos vamos al libro de Juan 12, capítulo 12, versículo 31, si ustedes lo quieren buscar rápidamente, Juan en el capítulo número 10, capítulo 12, versículo 31, vamos a encontrar algo muy interesante que está relacionado con estos versículos bíblicos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús estaba hablando en el momento cuando él iba a ser crucificado, iba a morir. Cuando Cristo murió sucedió algo trascendental en el cielo, y más cuando Jesús fue recibido allá en el cielo como rey. Tenía que haber sido sacado del cielo en la presencia de Dios ese ser que se había revelado por Dios. Y en ese momento, desde ese momento, Jesús murió en el año 31 de la era cristiana. Nosotros estamos llegando ya prácticamente casi 2000 años después del año 31. Ahora, es interesante que vamos a estudiar en esta mañana que desde que Jesús murió en la cruz, partiendo a través de la historia, hasta atrás de la historia, llegando hasta el Edén, pasaron 4000 años. Y eso lo confirma la Biblia y lo confirma la historia de grandes teólogos. Eso significa que ese poco tiempo que le queda a Satanás, no sabemos cuánto tiempo será, pero no va a pasar más allá de 4000 años. Considero en la parte particular mía. No hay ninguna duda, estimados amigos y hermanos, de que la Biblia nos enseña de que Jesús muy pronto va a volver. ¿Cuánto lo creemos? Y esa es sobre todas las cosas una de las grandes enseñanzas de nosotros los adventistas del séptimo día. Y una de las grandes promesas sobre todas las cosas de la palabra de Dios. Estamos llegando prácticamente, según la Escritura, ya al atardecer en la historia de este mundo. Estamos llegando prácticamente ya a un punto crucial de la historia y sabemos que muy pronto Jesús va a venir por cada uno de nosotros. Y todo lo que nosotros estamos viendo en el mundo prácticamente nos muestra que ese gran evento está muy pronto a ocurrir.
Pero una cosa muy importante que tenemos que tener presente en nosotros es qué es lo que estamos haciendo personalmente para que nosotros podamos estar listos y preparados para cuando Jesús venga. Es una pregunta que debemos de hacernos particularmente. Algo tenemos que hacer nosotros en nuestra vida para que cuando Jesús venga podamos estar nosotros listos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vamos a la parábola de las 10 vírgenes vamos a encontrar que lamentablemente, lo digo con esta palabra, lamentablemente, de las 10 solamente 5 estuvieron preparadas y las otras 5 no las tuvieron. Y no tuvieron el aceite suficiente para poder esperar al novio, al esposo. Esto significa, hermanos, de que es de suma importancia lo que nosotros tengamos que hacer personalmente para que podamos nosotros estar preparados. Yo les pregunto, ¿sabemos cuándo Jesús va a venir? No lo sabemos. No sabemos ni el día ni la hora, pero podemos solamente, con lo que vemos a nuestro alrededor, saber de que está pronto a suceder. Y eso nos debe a nosotros de alentar a hacer algo importante en la parte espiritual. Y sobre todo, aparte de hacer algo personal para nosotros, considero que no debemos de olvidar que tenemos que predicar la verdad presente al mundo. En cada momento de la historia, Dios siempre tuvo un mensaje especial. Veamos en el tiempo de Noé. ¿Cuál era el mensaje especial en el tiempo de Noé? Que Dios iba a destruir este mundo con un diluvio. ¿Pero por qué? A causa de la maldad de los hombres. Esa era la verdad presente en ese momento. Cuando nos vamos al tiempo de Abraham, había una verdad presente. Dios llamó a Abraham para que saliera de su parentela, porque Dios había prometido de él que iba a salir una gran nación en donde todas las naciones iban a ser bendecidas en él. Esa fue la verdad presente en ese momento. Ahora, en los tiempos, vamos más adelante, en el tiempo de Juan el Bautista, había una verdad presente. Y es que Juan el Bautista estaba llamando a los hombres al arrepentimiento porque uno mayor que él estaba por llegar. Y ya nosotros sabemos que ese era Jesús. Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida de Jesús al mundo. Ahora, ¿creen ustedes que nosotros también hemos sido llamados como Juan el Bautista? Pero ahora preparar el camino de la segunda venida de Jesús. Miren qué grande responsabilidad tenemos nosotros. ¿Y por qué digo nosotros? Porque los adventistas del séptimo día somos el remanente, la iglesia que huyó durante 1260 años y que Dios tenía que resurgir de la tierra, es decir, de los Estados Unidos de Norteamérica, para predicar al mundo la mayor cantidad de verdad posible de que está escrita en la palabra de Dios, como dice la mensajera del Señor. No hay duda de que somos el remanente de Dios, pero la pregunta es si realmente estamos nosotros cumpliendo con el mandato que el Señor nos dio de predicar este mensaje al mundo. Miren, hay muchos medios por los cuales hoy lo podemos hacer. No tenemos ni siquiera excusa. Si no podemos ir a una persona para darle estudios bíblicos físicamente, hoy existe un celular donde usted puede hacer una videollamada y puede dar un estudio bíblico. Hoy existen las redes sociales donde usted se puede poner a predicar hasta en el patio de su casa con su teléfono y hacer cualquier reflexión o cualquier tema, cualquier cosa. Todos los medios han sido dados por Dios. No podemos tener excusa de no hacerlo. Es una cuestión personal que cada uno de nosotros tenemos que tomar. En esta mañana voy a tratar rápidamente el tema. Hice una pequeña introducción, ¿verdad? Para que me tengan un poquito de paciencia. Porque regularmente me gusta predicar mucho de la palabra de Dios. Pero miren, yo le he titulado el tema desde la cruz hasta la eternidad. Hay un tiempo que ha estado transcurriendo desde que Jesús murió hasta la eternidad. Vamos a descubrir qué dice la Biblia y el Espíritu de Profecía en cuanto a esto. Ahora, vivimos en un mundo actualmente donde todos están bajo la expectación de cuándo será el fin del mundo. Lo han ustedes escuchado hasta en las noticias, en la televisión. Todas las personas en el mundo están a la expectativa. ¿Qué es lo que va a llevar al fin de este mundo? Y han surgido diferentes tipos de hipótesis o teorías. Muchos dicen que este mundo va a terminar porque un meteorito va a caer a la tierra y la va a destruir.
Eso dicen los científicos, los que no creen en Dios. Y hay muchos cristianos que están pensando así también. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Es más, muchos piensan que una guerra nuclear va a acabar también con el mundo. Y no sé si ustedes captaron en meses atrás, desde que empezó la invasión de Rusia contra Ucrania, cómo han surgido en las redes sociales que la batalla de Gog y Magog, que la batalla del Armagedón, todo el mundo enfocado que esa batalla es una tercera guerra mundial que se va a dar con guerras nucleares allá en el Medio Oriente. Eso es lo que se maneja en el mundo evangélico o cristiano. Pero ¿qué realmente nos enseña la palabra de Dios? Vamos a abarcar un poco sobre esto. Muchos creen también que este mundo se va a acabar porque va a venir una gran pandemia peor que la del COVID-19 y que va a morir todos los habitantes, los seres vivos del mundo. Y que nadie va a quedar vivo porque va a venir una pandemia. Así también muchos piensan que va a suceder. Muchos hablan también de la era del hielo, que dicen de que estamos llegando ya a la sexta era o al sexto milenio y que cuando ocurre el sexto milenio, entonces el mundo va a suceder en el mundo la era del hielo y se va a cubrir todo el mundo de hielo, así como ven ustedes en la figura. Y por eso la preocupación de la resolución de las Naciones Unidas llamada COP26, preocupadas por lo del medio ambiente. Y entonces ya pusieron en estos días, yo no sé cuántos se dieron cuenta, ya comenzó a correr el reloj del fin del mundo. ¿No lo vieron ustedes? ¿No lo escucharon? Y dicen que el reloj del fin del mundo en cuanto a lo que es el cambio climático va a ocurrir en el año 2030. Ahí tienen ellos 8 años, dicen que van a transcurrir y que viene la era del hielo. Y esa es la urgencia de que por qué ustedes escuchan también de que el dirigente supremo de la Iglesia Católica, el Papa Francisco I, está también involucrado en esto de lo del cambio climático. Y salió una encíclica papal llamada Fratelli Tutti. Es una encíclica papal que prácticamente está haciendo un llamado a que la tierra necesita de un día de descanso. Ya ustedes se imaginan cuál es, ¿verdad? Es el domingo. Es decir, es la promoción de una ley dominical. Y ya nosotros sabemos qué va a suceder cuando eso ocurra. Miren lo que dice el libro de Lucas 21:26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Creen ustedes que vivimos en ese tiempo ahora? Como nunca antes en la historia, todo el mundo está bajo la expectación de lo que va a ocurrir en este mundo en todos los aspectos de la vida. Ahora bien, ¿creen ustedes que la Biblia, la palabra de Dios, nos revela cómo será el fin del mundo? La Biblia nos revela exactamente cómo va a suceder. Y por eso Jesús en el libro de Mateo 24, versículo 3, le dijo a sus discípulos, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Una pregunta que tiene dos respuestas. ¿Cuándo será tu venida y el fin del mundo? Esto lo respondió Jesús, mirando Jesús y contemplando la gran ciudad de Jerusalén desde largo. La Biblia dice de que Jesús antes de responderle a sus discípulos, dice que lloró porque contempló la belleza que era la ciudad de Jerusalén en el pasado y sobre todo el templo. Y le dijo a sus discípulos antes de responderle, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Jesús vino y les explicó. Esto prácticamente nos estaba llevando de que el Espíritu de Dios se iba a apartar de su pueblo escogido, el pueblo de Israel, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo y no supieron que Él era el enviado de Dios. Y ya sabemos que en el año 70 vino la destrucción de Jerusalén y el templo y se cumplió de una forma temporal o una parte de lo que Jesús le respondió a sus discípulos. Dice la sierva del Señor que lo que sucedió en Jerusalén es una sombra de lo que va a ocurrir al fin de la historia del mundo. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Sabían ustedes, como una curiosidad, que dice el historiador más importante y reconocido en el mundo cristiano, es judío, se llama Josefo, dice que
durante los 3 años y medio que fue sitiada la ciudad de Jerusalén por Cestio de Galo en el año 66 hasta llegar al año 70, dicen que llegó un momento que en la ciudad no había que comer. Y es terrible saber que dice que las madres se comían a sus propios hijos. ¿Ustedes se imaginan eso? Ahora en el siglo XXI, era tanta el hambre que había que se estaban comiendo a los hijos. Yo cuando lo leí, me puse a pensar, no, es que es casi inimaginable lo que puede venir a la mente en cuanto a eso. Entonces, por eso la importancia, como dije al inicio, ¿qué debemos hacer para prepararnos? Porque viene un tiempo, hermanos, como nunca antes en la historia de este mundo. Y como ven esto que estamos viendo, miren cómo está la crisis económica y financiera en el mundo. Y no es solamente aquí en Estados Unidos, es en el mundo. No sabemos qué va a pasar más allá de lo que estamos viviendo ahora. Pero es importante que tengamos en cuenta que Jesús dijo a sus discípulos en el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Tenemos que tener cuidado en cuanto a los eventos que van a pasar en el tiempo del fin, porque Jesús dijo que van a venir muchos que van a engañar aún a los escogidos. Miren, en Mateo 24, 5 al 8, vamos a leer rápidamente que Jesús le dijo a sus discípulos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Todo lo que en el mundo vemos es necesario que suceda. Jesús está en control de la historia humana y esto va a suceder, querramos o no querramos. Pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. En los últimos prácticamente 100 años hemos estado viviendo en el mundo un tiempo muy relevante. Después de que ocurrió la Primera Guerra Mundial, en 1914, ¿verdad? Fue la Primera Guerra Mundial. Luego vino la Segunda Guerra Mundial en 1945. ¿Saben ustedes de que a pesar de que cuando sucedió la última Segunda Guerra Mundial, se formaron las Naciones Unidas para evitar que hubieran guerras en el mundo, eso no ha detenido que se hayan levantado nación contra nación? ¿Qué está haciendo las Naciones Unidas hoy para detener la invasión de Rusia contra Ucrania? No han hecho nada. Así ha sucedido. ¿Qué hizo las Naciones Unidas cuando Estados Unidos fue e invadió Afganistán e Irak? Nada. Los países más poderosos han tenido prácticamente la luz verde para poder hacer lo que ellos quieren en cuanto a invadir a los países que ellos deseen. Entonces, a pesar de que se fundieron las Naciones Unidas, es interesante que lo que Jesús le dijo a sus discípulos prácticamente es de que llegando casi al final de la historia, iban a haber guerra y levantamiento entre las naciones. Y como nunca antes en la historia de la humanidad, en los últimos 100 años, hemos estado viendo cómo esto ha estado sucediendo, no solamente en cuanto a las guerras, sino en cuanto a las enfermedades y las pestes que están ocurriendo. Estamos pasando el COVID-19 actualmente y ya están anunciando que ya está el H3N8, la gripe aviar, la gripe... No. Pareciera como que esto no termina. ¿Qué está sucediendo en el mundo realmente? Todos estamos a la expectativa, pero tenemos que confiar en lo que Dios ha revelado en su palabra. Ahora, es importante, posiblemente tal vez muchos no hemos escuchado hablar, que en el libro de Daniel capítulo 11, a Daniel le fueron presentados los eventos proféticos de la historia de la humanidad en los últimos días de la historia, esencialmente. Y que fue el libro que estuvo sellado, parte del libro, y que fue abierto en el tiempo del fin. Ahora, ¿qué encontramos? En el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 40, es interesante, hermanos, que vamos a encontrar cómo el rey del sur se levantó contra el rey del norte. Es decir, Napoleón Bonaparte, representado aquí como el ateísmo en el mundo, se levantó para quitarle el poder político al sistema papal en 1798. Un evento profético
que está en la Biblia y que ahora es historia. Es interesante que luego después el rey del norte, el sistema papal, se iba a levantar contra el rey del sur, pero ya no Francia, sino que después de Francia surgió otro poder en el mundo que tomó toda la ideología del ateísmo de Francia, y ese fue la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, es interesante que en 1991 y exclusivamente el 26 de diciembre, Mikhail Gorbachev bajó la bandera en Rusia y se acabó la Unión Soviética. ¿Quién iba a pensar de que ese poder tan poderoso iba a caer sin guerra? Ya había sido profetizado en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 40. Eso es interesante. Ahora, ¿qué pasaría entonces después de 1991? Vendría el cumplimiento de los siguientes versículos, el 41, el 42, el 43, el 44, el 45, hasta llegar a Daniel capítulo 12, versículo 1. En un estudio más profundo, que no lo vamos a abarcar porque sería mucho tiempo, prácticamente estamos ya viviendo en los tiempos del versículo 42 al 43, y cómo la economía mundial va a ser reseteada, va a haber un nuevo sistema en el mundo económico que va a llevar que el sistema papal tome el control prácticamente del mundo, y de esa forma los Estados Unidos, debilitados económicamente, porque eso está sucediendo, van a ser ayudados por el rey del norte, y entonces ya sabemos que de ahí es donde vendrá la imposición de la ley dominical. Porque como decía el hermano Edwin al inicio, esta constitución prácticamente es la enemiga de ese sistema que nos da la libertad religiosa, y para poder chantajear a este país es necesario que este país se venga para abajo económicamente. Eso es algo sorprendente, tal vez nunca lo habían escuchado, pero en otro tema tal vez lo vamos a estudiar por medio de un seminario. ¿Podemos entonces saber los tiempos o las sazones de Dios? Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, dinos, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Jesús les dijo: no os corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones de Dios, sino que prepárense porque van a recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuántos días pasaron después de que Jesús les dijo esas palabras y vino el Espíritu Santo? A los 50 días. Y vino y el Espíritu Santo, y salieron a predicar a todas partes que Jesús era el Mesías, el Evangelio eterno, el Salvador del mundo. Ahora, pero es interesante que Jesús les dijo que no le correspondía a ellos saber los tiempos. Pero yo les pregunto, ¿y por qué entonces estamos hablando del tiempo? Y lo que las profecías nos están mostrando. Si leemos un poco el texto bíblico, lo pueden leer ustedes en casa tranquilamente, se van a dar cuenta de que no era en el tiempo de los apóstoles que se iban a cumplir lo que había sido revelado como eventos de los últimos días. A ellos les había sido revelado solamente recibir el poder para predicar el evangelio a todo el mundo. Ahora, es interesante que luego después vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Eso significa que Jesús reveló el tiempo profético. ¿A quién? Al apóstol Juan. ¿Cuántos años después? Del año 31, Juan estuvo en la isla de Pasmo como en el año 95 al 100, algo así yo creo. Casi 60 años después, Jesús le reveló los tiempos y las sazones al apóstol Juan. Es por eso que en el Apocalipsis vamos a encontrar muchas señales de prácticamente de dónde estamos en la historia. ¿Se dan cuenta por qué Satanás no quiere que no estudiemos esta parte de la palabra de Dios? El Apocalipsis. Porque si nosotros realmente estudiáramos y entendiéramos esa parte, no fuéramos engañados con teorías y fantasiosas y falsas doctrinas, porque estaríamos completamente convencidos, como dice al final, que estas cosas sucederán pronto y que Jesús viene pronto. Y entonces esa debe ser nuestra mentalidad hoy en día. Vamos a encontrar que en el libro de Apocalipsis están los 7 sellos que revelan 7 periodos del cristianismo. Y ahí es interesante que ya nosotros estamos viviendo más allá del 6º sello y que muy pronto el 7º sello se va a abrir. Está en Apocalipsis capítulo 8 del 1 al 5. Y cuando este sello se haya abierto, van a venir juicios de Dios sobre la tierra,
Y entonces vamos a ver realmente el poder de Dios manifestado en los hombres. Y solamente aquellos que tengan su conciencia prácticamente clara van a poder darse cuenta que Dios está haciendo un llamado de esta forma, porque no hay forma como Dios despierte al ser humano. Miren cómo está la sociedad hoy en día. Algo Dios tiene que hacer para despertar la mente de la humanidad y sobre todo de aquellos que han creído en Él. Vamos a ver que van a suceder muchas cosas interesantes y 7 ángeles se preparan para tocar una trompeta y una tras otra. Ahora, en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12 al 13, vamos a leerlo rápidamente. Miren, la Biblia dice que Juan dice que vio en visión, miré, y cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Si cada sello representa un periodo de tiempo profético, y el primero empezó en la primera era del cristianismo, en el año 100, cuando se predicó la verdad de Dios sin ningún prejuicio y sin ningún engaño, porque eran las enseñanzas de Jesús que fueron enseñadas exactamente. Y luego después vinieron y se introdujeron falsas teorías y enseñanzas hasta el día de hoy. Pero es interesante que cuando nos vamos moviendo en el tiempo, muchos de nosotros sabemos que vivimos en la iglesia de la Odisea, ¿verdad que sí? La última iglesia. Pero es interesante que el 7º sello, cuando se abra, dice que va a haber media hora de silencio en el cielo. Pero en el 6º sello, ¿cuándo esto realmente ocurrió? El gran terremoto de Lisboa, Portugal, en 1 de noviembre de 1755, fue un terremoto que fue sentido en todas partes del mundo. Y esto vino después de la persecución que sucedió en el 2º siglo. Luego el sol se oscureció en el 19 de mayo de 1780. Luego después vino el enrojecimiento de la luna se puso como color de sangre en ese mismo año y en ese mismo día y en esa misma noche. Y en 1833 vino lo que fue la caída de las estrellas, un evento nunca antes visto en la historia. Los que vivieron en ese tiempo vieron cómo en el cielo se miraban caer las estrellas por todos lados. Ustedes se imaginan ponerse aquí en Pensacola, a mi esposa le gusta mucho acá porque en la noche se sale y se ve bien bonito las estrellas de noche. Y si usted se pone al oeste, ve la constelación de Orión. 3 estrellas así de esta forma perpendicular, una estrella para arriba, a la derecha es una estrella roja. Y luego después en la parte de arriba ve otra para abajo acá y esa es la constelación de Orión. No sé si algunos la han visto, pero les recomiendo que vean, que vayan. Y más adelante les voy a explicar que por qué es importante que veamos a la constelación de Orión. ¿Ya? Claro. Entonces, qué bonito es de que si vemos el cielo, no vemos que nada pasa. Todas las estrellas están en su lugar. Pero en 1833 se vieron como caen las frutas de los árboles, podríamos decir, para nosotros. Y esto sucedió en el tiempo. Entonces, si ya esto ocurrió en el 6º sello, lo interesante es cuánto falta para que el 7º sello se abra y ocurran todos los eventos proféticos a partir de ese tiempo. ¿Podemos nosotros saber algún tiempo definido de la segunda venida de Jesús? Vamos a verlo rápidamente. Miren, antes de esto, en la Biblia vamos a encontrar profecías de tiempo definido y profecías de tiempo indefinido. Las de tiempo definido son profecías exactas que dio Dios en el tiempo, como por ejemplo, 70 años estarán cautivos en Jerusalén y se cumplieron los 70 años. Y cuando se cumplieron los 70 años, Israel fue sacado de Egipto, perdón, de Babilonia y se regresaron para Jerusalén. La profecía de las 70 semanas era una profecía de tiempo definido. Dios le dio 490 años al pueblo de Israel y se cumplieron exactamente. Luego después viene la profecía de los 2300 años. Llegamos a 1844 y el evento se cumplió.
Jesús empezó el último ministerio de intercesión en el lugar santísimo del santuario celestial. Eso fue lo que sucedió. Y es sorprendente que vamos a encontrar hoy en día que muchos están tratando de desvirtuar o eliminar esa profecía bíblica. Satanás está pero tan airado porque sabe que le queda poco tiempo. Desde 1844 a la fecha, llevamos como 176 años por ahí. Para Dios un día es como 1000 años, para Dios no es nada. Un milenio es como un día. Para Dios, en la inmensidad de Dios, en Dios siendo infinito. Pero podemos saber nosotros, no podemos saber un tiempo definido. No hay ninguna profecía en la Biblia de tiempo definido que nos diga cuándo va a venir Jesús. Y muchos están tratando hoy en día, en nuestro tiempo, de estar haciendo cálculos por aquí, por allá. Y Jesús viene, ¿han ustedes escuchado hablar del 2031? Unos decían que en el 2022, en este año, unos decían que en el 2020, otros decían que en el 2012 el calendario maya y que el mundo, y se levantó una persona en Argentina, no sé si ustedes conocen uno llamado Fernando Silva. Esteban Borlo tuvo con él una conversación, yo lo miré en el YouTube, y él comenzó a decir que Jesús venía en el 2012. El año pasó y Jesús no vino. Y lamentablemente después salió quemando los libros de Elena de White. No sé si ustedes saben eso. Entonces, el peligro de establecer fechas para la segunda venida de Jesús prácticamente crea en las personas una incredulidad tan grande que hasta el mismo que cree que Jesús es una realidad y vino al mundo, deja de creer. Porque cuando viene ese año y no pasa nada, psicológicamente cualquier persona se decepciona, ¿verdad que sí? Pero la Biblia dice en Mateo 24, 36 al 37, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Como dice el hermano. Yo creo que estamos viendo peor que en los días de Noé. Peor que en los días de Noé estamos viviendo. Y es una señal más. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener claro es la esperanza que la Biblia dice en Mateo 24, 32 al 34. De la higuera aprender la parábola, que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Claro, lo que está pasando es que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 24, del 3 en adelante, conoced que está cerca a las puertas. Jesús está, como por decirlo así, de solamente abrir una puerta, a las puertas. Jesús solamente está de que se quite sus vestiduras de sacerdote, se ponga las de rey, abra la puerta y con todos sus ángeles, y eso será rápido. Saben que la sierva del Señor dice que el tiempo que duraremos de aquí de la tierra al cielo son 7 días. Si eso va a dilatar, ¿cuánto dilatará Jesús viniendo del cielo a la tierra? No sabemos si son los mismos 7 días, pero por media hora habrá silencio en el cielo. Y va a haber, dice, se va a levantar el incensario, va a haber humo sobre todo el santuario. Nadie podrá, dice, entrar, porque en ese momento va a ocurrir una obra de intercesión de Jesús. Yo le podría decir la última fase del juicio investigador. No sabemos cuánto tiempo, pero sabemos de que está a las puertas, está cerca. Porque de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuánto decimos amén? Es importante que nosotros sepamos a cuál generación estaba hablando Jesús. ¿A la de los apóstoles o a la última generación? Le estaba hablando como dicen, a ambas. Y parte de lo que Jesús reveló se cumplió en el tiempo de los apóstoles, en la era apostólica. Fueron perseguidos hasta llevados a la muerte, odiados por todos.
Eso sucedió. Pero va a pasar, a como dice la sierva del Señor, lo de Jerusalén apenas es una sombra de lo que va a suceder al final de la historia. En la última generación se va a cumplir lo que está escrito en el libro de Mateo 24. Por eso puse en la pantalla a cuál generación. Se cumplió en ambas, pero va a tener un cumplimiento como nunca antes en la historia, en la última generación. Jesús le dijo a sus discípulos, el apóstol Pablo, perdón, le dijo a los de Tesalónica, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermanos, nosotros no estamos en tiniebla. Hemos recibido la revelación de Jesucristo. Hemos recibido el espíritu de profecía. Y hoy podemos entender con más detalle cómo serán los eventos y cómo Jesús vendrá por segunda vez. Porque les voy a mencionar rápidamente, no lo había considerado decirlo, porque no lo puse en la pantalla. ¿Sabían ustedes que Satanás va a falsificar la segunda venida de Jesús? Y que va a venir a la tierra y va a hacer un evento extraordinario en el cielo y va a bajar y va a andar caminando en la tierra, vestido como Jesús, con luz, hablando como Jesús hablaba, y miles de millones lo van a seguir pensando que es Jesús. Y Jesús dijo, cuando escuchéis, ¿estáis en el desierto? No vayas. Satanás va a falsificar la segunda venida de Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Leamos en el Espíritu de Profecía, ahí vamos a encontrar eso, va a suceder. ¿Saben ustedes que muchos están esperando un rapto secreto? Ya, muchos están esperando eso y que luego después van a venir con Jesús. Miren qué interesante esa teoría. Van a ser raptadas solo la iglesia cristiana, los judíos allá perseguidos en el Medio Oriente, y cuando Jesús venga, los que fueron raptados en secreto vuelven con Jesús también. Yo no le he leído en la Biblia eso. Vuelven con Jesús de nuevo y se plantan allá en Jerusalén y allí empieza el reino, Jesús reinando en el trono de David, aquí en la tierra durante 1000 años de paz. ¿Lo han ustedes escuchado eso? Pero ¿dónde está eso en la Biblia? Yo no, hasta el día de hoy no lo he encontrado. El problema es que hay profecías del Antiguo Testamento en cuanto a Israel siendo el centro de la tierra que no se han cumplido y así esperaban los judíos que iba a venir el Mesías. Los discípulos también pensaban igual. Y todavía, a pesar de que se equivocaron, muchos todavía siguen pensando lo mismo. Qué interesante esto, ¿verdad? Ahora, para ir tomando la segunda parte del tema ya rápidamente, ¿qué tan cerca estamos ahora según el espíritu de profecía? Miren, les voy a mencionar rápidamente que hay más de 40 citas en el espíritu de profecía que nos dicen desde que cuando Jesús murió en la cruz en el año 31 hasta que pasando para allá atrás en el tiempo cuando el hombre pecó, hubieron 4000 años. Otras también dicen de que se cumplieron 4000 años cuando Jesús fue bautizado y cuando Jesús nació. Los teólogos cristianos han tratado de calcular realmente si ese tiempo es exacto. Y muchos han llegado a calcular y dicen que desde la creación hasta que cuando Cristo vino al mundo, sí realmente habían transcurrido 4000 años. ¿Sí? Sin lugar a duda, 4000 años habían pasado. Y vamos a encontrar citas del Espíritu de Profecía que nos confirman también esto. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 313, miren lo que dice. Cristo no estuvo en una situación tan favorable para resistir las tentaciones de Satanás en el desolado desierto como lo estuvo Adán cuando fue tentado en el Edén. El Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía 4000 años. Jesús tomó la naturaleza humana de nosotros con 4000 años ya de degradación. Es decir, está diciendo que Adán tuvo todavía más ventaja que Cristo. Adán había salido de las manos del Creador. Jesús tomó la naturaleza humana 4000 años
de tanta maldad en el mundo. Pero vemos lo interesante aquí, durante siglos el pecado había estado dejando sus terribles marcas sobre la raza humana y la degeneración física, mental y moral prevalecía en toda la familia humana. Física, mental y moralmente la humanidad estaba con 4000 años completamente degradada. Pero aún así Jesús tomó la naturaleza para mostrarnos a nosotros que podemos vencer al pecado haciendo lo que Él hizo. Y vámonos a pensar, ¿qué hizo Jesús para poder vencer? 40 días en el desierto, orando, ayunando. La reforma pro salud, ¿verdad? Que es difícil, muchos no la estamos haciendo, pero es una realidad. La reforma pro salud, mentalmente, físicamente, lo va a preparar a usted a alejarse hasta de muchas tentaciones. Sí, es una realidad, yo lo reconozco, aunque yo no lo hago, y yo soy sincero con Dios, yo lo hago y lo digo públicamente. Estoy consciente de que realmente es así, pero algo tenemos que hacer, o algo va a hacer Dios, creo yo, en nosotros, para despertarnos y hacernos cambiar. Porque solo no podemos. Tiene que venir el refrigerio del Espíritu Santo antes de que venga ya prácticamente la lluvia tardía para que podamos nosotros ser movidos a hacerlo. Ahora, en el libro de la revista en Gerald, la revista, marzo de 18, 1875, Elena de White dijo, durante 4000 años, desde que se le hizo la declaración a Adán de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, él había estado planeando su forma de ataque. Es decir, cuando Dios le dijo a la serpiente, Génesis 3:15, ¿cómo dice? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Ella te herirá ¿dónde? Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cañar. Desde que Dios sentenció a Satanás y le dijo al hombre, porque de cierto desde ahora, con sudor de tu frente vas a comer. Hacemos los hombres eso hoy en día. Hasta las mujeres lo hacen, ¿verdad? Con el sudor de nuestra frente. No es fácil trabajar hoy en día para poder sobrevivir. Y le dijo a la mujer, desde ahora con dolor parirás a tus hijos. Eso significa que en el plan de Dios las mujeres no iban a sentir dolor. Pero con dolor parirás a tus hijos. Desde que se dio esas tres cosas, desde ese momento, habían transcurrido 4000 años cuando Cristo vino al mundo por primera vez. Ok, ahí lo podemos ver rápidamente en la gráfica. En los escritos de Elena de White vamos a encontrar desde el Edén, cuando el hombre cayó, al año 31, 4000. Desde el Edén, cuando el hombre cayó, al año 27, que fue cuando Cristo fue bautizado, 4000. Desde el Edén, al año cuando Cristo nació, que se cree que fue el año 4 o 3 antes de Cristo, habían pasado 4000 años. ¿Qué significa esto? Es que no hay un tiempo definido. No podemos saber nosotros si fue cuando Cristo nació, cuando Cristo fue bautizado, cuando Cristo murió. No podemos saber el tiempo exacto. Es más, ¿cuánto tiempo pasó Adán desde que pecó hasta que fue creado en las manos de Dios perfecto? No lo sabemos tampoco. Entonces, aquellos que han tratado de crear una teoría en cuanto a estos aspectos del espíritu de profecía, en cuanto a que Jesús viene en un año tal, no puede tener un soporte bíblico. Ahora, yo lo traigo tal vez como una curiosidad para muchos, por si no lo sabían, pero lo hago para que nosotros estemos claros, no de la fecha ni en cuanto a los años, sino que estemos claros de que estamos viviendo un tiempo determinante de la historia humana. Ahora bien, hay más de 70 citas también que hablan de los 6000 años. ¿Ustedes han escuchado hablar un poco acerca de los 6000 años? Yo soy adventista desde el año 2000, del año 2003, 2004, hasta la fecha. Yo había leído muchas cosas en contra de Elena de White, de los libros de Elena de White, que los adventistas aquí, los adventistas para allá. Pero a pesar de todo eso, eso no me distrajo a mí la atención y yo seguí estudiando la palabra de Dios para poder entender realmente lo que la Biblia enseñaba. Entonces, ¿qué pasa? Yo había escuchado hablar de esto, 6000 años, ¿qué será esto? Pero no le puse mente. Ya son casi 19 años, no le puse mucha mente.
Pero dado que en los últimos años se ha dado todo este alboroto, que el año 2031, que el año 2012, que el año 2020, y todo el mundo haciendo cálculos, me llamó mucho la atención averiguar. Y vamos a encontrar una cita muy importante en El conflicto inminente, así se llama el libro de Elena de White, página 18. Miren lo que dice, solo lo voy a leer una porque el tiempo ha pasado ya muy rápido para ir terminando. Miren lo que dice acá. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6,000 años, desde hace cerca, es decir, no se habían cumplido desde hace cerca de 6,000 años, está por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Voy a detener aquí. Satanás sabe que le queda poco tiempo y miren cómo aún dentro de la iglesia está introduciendo teorías. Hasta pastores se están saliendo, refutando 22 de octubre de 1844. Muchos dicen que nada sucedió en 1844. Muchos dicen que las profecías de Daniel fueron escritas cuando ya los eventos sucedieron. Y entonces, tantas cosas que están quitando la confianza en mucha gente, que si nosotros no dedicamos tiempo a estudiar diligentemente las escrituras y el espíritu de profecía, podemos ser llevados fuera. Ese es el cuidado, que por eso es que yo lo traigo a ustedes, para que ustedes lo sepan, para que no sean engañados y no sean llevados porque utilizan la Biblia y el espíritu de profecía y muestran y va a encontrar videos en el YouTube. Yo me he encontrado con personas así, con una persona muy estudiada de la profecía bíblica que me dijo a mí, en 1844 no sucedió nada de eso. Y me mandó textos bíblicos, una cita de la profecía, donde dice, mira, Elena White dice que la visión de Daniel 8 no es la visión de Daniel 9, son visiones distintas. Yo le dije, muéstrame, ¿dónde sale eso? Es la misma visión, le digo yo. Lo único que en el capítulo 9, el ángel Gabriel le viene y le explica a Daniel la visión del capítulo 8 que Daniel no entendió. Pero hasta eso están utilizando para quitar la fe y la confianza aún en la profecía de las 70 semanas, que muestra cuándo vendría el Mesías. Es más, ustedes han escuchado hablar de muchos que en el mundo cristiano que dicen que la última semana de Daniel ahí quedó suspendida en el tiempo. Se detuvo el tiempo de Dios, el tiempo profético se detuvo. Ahí quedó y que faltan 7 años que allá van a ser en el Medio Oriente cuando surja un hombre ateo, malvado, el anticristo, los judíos perseguidos. No hay ninguna evidencia en la Biblia que Dios haya detenido el tiempo. Las profecías de tiempo se cuentan desde un inicio hasta un final sin detenerse. Eso está sucediendo, entonces tenemos que tener mucho cuidado hoy en día, porque no hay duda de que la venida de Jesús está muy pronto a ocurrir. No hay duda. Todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor nos indica de que podemos estar viviendo, cuidado, ya la última generación sobre este mundo. No sabemos. Pero todo nos está llevando a esto. En este cuadro yo les presento, según los escritos de Elena White, cómo la gente está tratando de crear fechas usando la cita de los 6,000 años en cuanto a la venida de Jesús. Quiero aclarar una cosa, yo no estoy diciendo que Jesús viene en el 2031, ¿ok? Solo les quiero mostrar en la gráfica que así es como ellos están calculando, y muchos se sienten emotivos, con sentimientos, y entonces comienzan a ver, a leer y creen. El hecho de que los 6,000 años están muy pronto a ocurrir, porque ya vamos a llegar al año 6,000. ¿Sabían ustedes que estamos por llegar al año 6,000? Desde la creación. Hay un calendario judío llamado Caraíta o Caraita. Búsquenlo en Google. Porque el calendario judío pone que estamos en el año 5,782 desde la creación. Pero el calendario judío Caraíta, no tuve tiempo de ponerlo en la pantalla porque hubiera sido bueno ponerlo. Según el calendario Caraíta, estamos en el año 5,992. ¿Cuál es la diferencia? Hay 210 años de diferencia.
¿Cuál es esa diferencia? Porque los judíos ortodoxos no creen de que Israel estuvo 430 años en Egipto y cortan 220 años, cortan 210 años, perdón, solo consideran 220, cortan 210 años, los quitan. Y eso es ir en contra de la palabra de Dios, porque hay dos citas en Éxodo y en Gálatas, donde Pablo también lo dice, de que prácticamente desde Abraham hasta que fue dada la ley en el Sinaí pasaron 430 años, pero los ortodoxos no lo consideran. Entonces, es llamativo esto. ¿Saben ustedes que los mileritas utilizaron el calendario caraíta para establecer el 22 de octubre de 1844? Ese fue el calendario que usaron. Y entonces, según los caraítas, faltan 8 años para que lleguemos a los 6.000 años. Ahora, pero eso no significa que cuando se cumplan 6.000 años se va a acabar la tierra. Eso no es lo que prácticamente dicen los escritos de Elena de White. Ni la Biblia nos da a nosotros el poder para decir en 6.000 años se acabó el mundo. No lo podemos nosotros decir directamente. ¿Cuál es el cuidado de fijar fecha? Miren lo que dice Elena de White en Eventos de los Últimos Días, página 32, para ir terminando. Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado siempre ha sido cada vez el fracaso. Lo han hecho, se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Ninguno de nosotros podemos saber realmente cuándo va a venir Jesús. Por eso dice, velad y orad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad y orad. Ahora dice, aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. Ni los ángeles lo saben y nosotros los mortales pretendemos querer saber cuándo Jesús viene. ¿Ustedes se imaginan eso? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino mi Padre solamente. Y voy a leer la última cita. No hemos de saber el tiempo definido. Ahora escuchen bien. Ni para el derramamiento del Espíritu Santo, ni para la venida de Cristo. Pero saben ustedes que han surgido muchos adventistas diciendo, ya empezó el juicio de los vivos, el derramamiento del Espíritu Santo es en el año 2020, ya pasa el 2020. No voy a decir el nombre por respeto, ¿verdad? Un adventista muy conocido, predicador, y no vino el derramamiento del Espíritu Santo y no sucedió nada de lo que él dijo. Estamos en el año 2022. Miren lo que dice Elena de White. Ni para el derramamiento del Espíritu Santo, ni para la venida de Jesús. Y él se atrevió a poner una fecha para el derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, todos los eventos, la ley dominical, el tiempo de angustia, el tiempo de cierre de angustia, el derramamiento del Espíritu Santo, la venida de Jesús, a todos esos eventos nadie le puede poner una fecha definida. Nadie está fuera del alcance de los mortales. Pero sabemos que el clímax de que todos estos eventos ocurran es cuando sea discutida una ley dominical en el Congreso de los Estados Unidos. Cuando eso realmente ocurra, ahí sí, estimados hermanos, todo lo demás se cumplirá rápidamente. Eso significa que tenemos que estar con los ojos abiertos. ¿Ya? Tenemos que seguir nuestros planes a mediano o corto plazo, no hacerlos tan largos y estar pendiente de lo que ocurre en el mundo. Porque la venida de Jesús, podemos nosotros concluir que es inminente. La venida de Jesús es inminente, estimados amigos y hermanos. No hay ninguna duda de que nos estamos aproximando ya a un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Daniel capítulo 12, versículo 1. Y que Jesús muy pronto estará por salir del lugar santísimo del santuario celestial. Y es más, me voy a atrever a leerle esta cita de Elena de White. Eventos de los últimos días, anótenla si quieren. Página 230. ¿Saben ustedes que el día y la hora de la venida de Jesús sí van a saberlo los mortales?
¿Sí? Pero no antes de que estos eventos ocurran, sino que será durante el tiempo de angustia. Va a ser tan grande la persecución y la angustia que si Jesús no lo hace así, nadie podría ser salvo. Y Jesús va a tener que decir, y dice, miren lo que dicen, la sierva del Señor, sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver, ¿dónde? En Orión, un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. El Orión. ¿Saben ustedes que el Orión empieza en julio, agosto, empieza a salir al este? Búsquenlo en el este. Y mientras va transcurriendo el año, ahorita lo van a ver en el oeste. Así es el Orión. Y Jesús dijo, así como el relámpago sale del oriente al occidente, del este al occidente. Miren qué interesante. Así, rápido, del este, así es el Orión. Así también el Orión sale y lo vemos en el cielo. Del Orión se escucha una voz de Dios y pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas. Así como la voz escucharon los israelitas allá al borde del monte mientras Moisés estaba arriba, escuchaban relámpagos, pero ellos no entendían. El único que entendía esa voz, ¿quién era? Moisés. Así, los que vivan en la última generación, dice acá, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. ¿Y quiénes son estos? Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremotos. Y como dijo el texto de Lucas 21:20, desfallecieron hombres por el temor, la expectación de las cosas, y las potencias de los cielos serán conmovidas. El espíritu de profecía está en armonía con lo que la palabra de Dios realmente enseña. ¿Cuánto decimos amén? Entonces podemos decir, hermanos, que según Génesis 3:23 al 24, desde que el hombre fue sacado del huerto del Edén, hasta cuando Cristo vino al mundo, y exclusivamente hasta el monte de la tentación, habían pasado 4,000 años. Esta es una cita que está en inglés, pero vamos a terminar ya por el tiempo, porque ya lo expliqué anteriormente. Pero esta cita nos está diciendo de que el hombre fue sacado del Edén, hasta que Jesús fue llevado por Satanás a ese monte alto, le ofreció los reinos y lo tentó. Habían pasado 4,000 años, y ese es el año 27 de la era cristiana. Si le sumamos nosotros 2,000 años, en el año 2027 se cumplirían prácticamente 6,000 años. Pero eso no significa que Jesús viene en el año 2027 tampoco. Solamente es que nosotros sepamos qué privilegiados somos, que estamos llegando nosotros al final de un milenio. Escuchen bien, al final de un milenio. Y no es ninguna coincidencia que la agenda COP26 de las Naciones Unidas está para el año 2030. Que la encíclica papal Fratelli Tutti está para el año 2030, que el calendario caraíta dice que en el 2030 se cumplen 6,000 años, y que Elena de White dice que durante 6,000 años Cristo luchó contra Satanás y que esa guerra está pronto por terminar. No es ninguna coincidencia. Nos ha tocado vivir en un tiempo muy determinante de la historia humana, y yo sé que posiblemente vamos a pasar más allá del año 2027, pero van a ocurrir cosas extraordinarias. Y nosotros los adventistas, nosotros los que estamos aquí, hermanos, no es casualidad que ustedes vinieron hoy. Nosotros hemos sido tan privilegiados con una luz especial de Dios. Miren, yo he sido católico, yo fui católico desde niño, perdón. Nunca me imaginé saber nada de esto. Y cuando yo escucho aún en los evangélicos, tengo muchas amistades evangélicas que me salen con esto. Y cuando yo comparo y me doy cuenta en el conocimiento, me doy cuenta de que es una luz tan grande que nosotros tenemos, que por tal razón más nos va a demandar Dios a nosotros si no hacemos nada. Miren, esto es una espada de doble filo para nosotros.
No podemos callar, algo tenemos que hacer. Aquí en la iglesia hispana, algo tenemos que hacer distinto de lo que estamos haciendo. Si no estamos haciendo la obra misionera, hay que hacer algo por hacerla. Si no estamos haciendo semanas de oración, hay que hacer algo por hacerla. Si no estamos dando seminarios o no tenemos una escuela laica, hay que buscar cómo hacerla. Algo tenemos que hacer, porque si no hacemos algo, vamos a seguir fríos. ¿Sí? Algo tenemos que hacer. Motivarnos a algo, a la iniciativa de cualquiera de ustedes. Algo diferente tenemos que hacer. Porque si no hacemos algo distinto, entonces nos vamos a quedar solamente a, como dice Lucas 21, desfalleciendo los hombres bajo el temor y la expectación de las cosas, solo viendo lo que está pasando y haciendo. Algo tenemos que hacer. No me vean a mí en cuanto a lo que digo ahorita al final. Pensemos que yo mismo me lo apliqué cuando les dije que ni yo aplico la reforma pro salud. Yo también estoy mal. Yo les voy a decir una cosa. Yo le agradezco a Dios sobre todas las cosas que le puso en el corazón del hermano José. Que se le voy a decir, me lo encontré en el baño. Hermano, me dice, ¿usted puede predicar? Yo tenía 10 años que no estaba así en un púlpito de la iglesia. Cuando vine a este país, me enfrié completamente. ¿Sí? Me enfrié completamente. No es que me aparté de la iglesia, ¿verdad? Me enfrié. Hace 2 años empecé a hacer videos en el YouTube y en el Facebook. Y he sentido que me ha ayudado en mi vida espiritual. Yo lo he sentido. Y lucho por tratar de hacerlo en medio de cualquier adversidad que se presente. Cualquier adversidad. Y siento que me está ayudando. Porque estoy dedicando tiempo a leer la Biblia, a leer Espíritu de Profecía y a luchar en medio de mis defectos y ver qué puedo hacer. Pero algo tenemos que hacer. Por eso digo, no es ni casualidad que hayamos venido a Pensacola, le digo yo a mi esposa. Mi papá que está aquí de frente, no sé si ustedes lo conocen, el hermano Frank y su esposa Mirta, fueron quienes nos motivaron a venir para acá. Allá estuviéramos, nosotros estábamos en Miami. 10 años estuvieron en Miami ahí siempre, ahí frío, sin hacer nada. Yo siento que Dios nos ha traído por algo a este lugar. Yo sé que Dios nos ha traído por algo. Ya salimos de la gran ciudad, como dice mi papá. Estamos en una más pequeña. Solamente Dios sabe las cosas que Él hace. Pero yo los motivo, hermanos, a que hagamos algo diferente de lo que hemos estado haciendo en los últimos días o meses o años. Algo tenemos que hacer, y se los recalco, algo diferente. Porque el tiempo es tan crucial que, como leímos acá en Apocalipsis 12:12, 12:12, el diablo está tan airado con nosotros, exclusivamente nosotros, los adventistas, porque él sabe que tenemos la verdad de Dios y porque él sabe que le queda poco tiempo, poco tiempo. No serán 4,000 años. No sé si serán 3,000 o serán 2,000, no lo sé, pero no serán 4,000 años más desde el Edén a la cruz. Es poco tiempo y es el tiempo que no debemos desaprovechar, porque sabemos que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabemos, que no pensemos. Y dice la Daniel 12:10 para terminar: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos entenderán. ¿Cuánto decimos amén? Gloria a Dios. Podemos entender por la gracia de Dios. Entonces, estimados amigos y hermanos, Mateo 24:14 nos dice: vayamos y prediquemos el evangelio eterno del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Somos nosotros los instrumentos que Dios ha elegido para que el evangelio eterno sea predicado en todo el mundo. Y si nosotros queremos que Cristo venga ya a terminar con toda esta desgracia humana, necesitamos hacer nosotros eso. Y dije al inicio, y lo recalco al final: usted tiene un teléfono, tiene una computadora, usted tiene un carro, usted tiene una moto, usted tiene
Usted tiene todos los medios posibles que Dios nos ha dado en este tiempo. Ni los discípulos tuvieron lo que tenemos hoy. ¿Ustedes se imaginan al apóstol Pablo en un carro? En todo el Medio Oriente. ¿Ah? ¿Ustedes se imaginan eso? En un carro, en una moto. El evangelio rapidísimo. Y anduvieron a pie. Cruzaron en barcos, ríos, el mar. Pasaron hambre, tuvieron frío, tuvieron calor. Y ese es el amor que Dios quiere que haya en nosotros. Y eso pidámosle a Dios que nos ayude, porque todos somos imperfectos, tenemos debilidades, pero en esta ocasión, hermanos, nos vamos a levantar y vamos a cantar el último canto: Jesús muy pronto volverá, porque así es, porque así nosotros lo creemos. Vamos a poner el himno Jesús pronto volverá. El 170, ¿verdad? En el viejo, en el nuevo. Ok. Ok, vamos a ver si lo ponemos en la pantalla, pero lo cantamos acá con el sonido de la computadora. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesas nos dio y la cumplirá. Su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador. Pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será por Cristo quien los salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozará su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor. Las islas del mar sus joyas darán que adornen al Salvador. Los santos con él irán, las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Amén. Hermanos, los invito a que nos pongamos de rodillas para tener palabras de oración. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno que estás en los cielos. En esta ocasión te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, bendito Dios, porque tu Espíritu Santo ha hablado a nuestros corazones. Rogamos, Señor, que estas palabras puedan ser un eco en cada uno de nosotros, que podamos estar dispuestos a cada tiempo, a cada momento de hacer tu voluntad. Ayúdanos en nuestras flaquezas, nuestras debilidades, Señor, para que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de ti. Gracias porque otra vez decimos, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre.
Ahora, Señor, en este santo sábado, ayúdanos a hacer tu voluntad. Llévanos con bien a nuestros hogares y ayúdanos, Señor, a que una persona pueda escuchar de ti en este día, Señor. Danos la fuerza para seguir adelante y los medios necesarios para poder hacerlo, porque sabemos de que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Quédate con nosotros porque te lo pedimos, no porque te haya mérito en cada uno de nosotros, sino porque te lo pedimos en el nombre bendito que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Feliz sábado, hermano.